Hola, bienvenidos a este nuevo tópico que trataremos el día de hoy y que se refiere al registro contable de las transacciones económicas en las empresas. El objetivo que buscamos cubrir se refiere a proporcionar a todos aquellos interesados en esta técnica ciencia el marco conceptual muy simplificado sobre esos aspectos relevantes por los cuales una organización debe registrar todas sus transacciones económicas derivadas de su actividad preponderante, ya sea con otras organizaciones y otros centros económicos o dentro de la misma organización. ¿A quién va dirigido esta pequeña plática o tópico? Primero, al público en general interesado en comprender estos mecanismos, así como a los estudiantes y profesionistas en la materia, todos aquellos que necesiten comprender y explicar la naturaleza de las transacciones económicas y la razón por las que deben registrarse. También a todos aquellos que requieran de elementos conceptuales que les permitan explicar a otros la naturaleza de dichas transacciones. Aquellos cuya ocupación también les requiera esta comprensión simplificada, así como todos los elementos involucrados en esta actividad profesional. Y de igual manera a los docentes en la materia que requieran de apoyo didáctico para mostrar a sus educandos la naturaleza y características de la técnica contable. El marco normativo sobre el cual se rigen estas operaciones lo podemos encontrar en el caso de México en las normas de información financiera o las NIF, las cuales son emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus múltiples comités técnicos relacionados con todos aquellos casos que se tratan. Desde luego, no pretendemos que este documento o esta presentación se convierta en un material técnico para su consulta. Simplemente deseamos proveer algunas referencias y guías generales. En todo caso, si se requiere una consulta personal, debería de llevarse a la profundidad necesaria y a la situación en particular. Los postulados básicos y las normativas técnicas aplicables en cada caso, siendo específicamente aquellas emitidas por las autoridades fiscales del país, en este caso el Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Algunos antecedentes y conceptos básicos que es necesario que conozcamos para poder entender esta naturaleza técnica y cómo se realizan su registro. Entre ellos encontramos el concepto de entidad económica, que es una unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales, financieros, conducidos y administrados por un único centro de control, tomador de decisiones, con el único objetivo de cumplir con fines específicos para los cuales fue creado. Es importante reconocer que la personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o, en su caso, patrocinadores. Asimismo, sí, debemos delimitar lo que es una transacción. En este caso, es un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades. La transacción se reconoce contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere un derecho o una obligación por todas las partes involucradas, de manera independiente de cuando éstas se efectúen o se realicen. Para efectos de ser más sencilla la identificación de los documentos fuente en el caso de las transacciones. Los tipos de documentos fuente que podemos identificar dentro de las organizaciones son los siguientes: de ingresos, de egresos y de diario.
Todos aquellos considerando los conceptos derivados de los diferentes ciclos transaccionales que conforman una organización. En el caso de los ingresos podemos determinar los siguientes como parte de todos aquellos documentos fuente identificables, facturas, estados de cuenta, contratos, etcétera, etcétera. En el caso de los egresos, de igual forma, los estados de cuenta bancarios, los estados de cuenta de tarjetas, las facturas emitidas por las autoridades pueden considerarse como documentos fuente. Para efectos de diario, sí, baste también considerar estados de cuenta, hojas de cálculo o incluso comprobantes de pago realizados. Llegando a la parte importante del registro de las transacciones, ¿cómo es que podemos reconocer los requisitos de los documentos fuente? Todo esto es muy necesario para realizar una adecuada y apropiada contabilización o registro de estos documentos. Los mismos deben contar con el aspecto de legalidad. Los documentos fuente base para el registro de las transacciones económicas que realiza una unidad económica deben provenir de una fuente legal y comercialmente establecida, con independencia del tipo de organización de que se trate o incluso del tratamiento fiscal contable que se pretenda. Es importante que destaquemos que dichos documentos pueden ser o no emitidos por la propia organización, también por terceros. Esto es básicamente en el caso de estados de cuenta, tarjetas de crédito, entre otros. Deben ser representativos. Los documentos fuente base de la cuantificación de la actividad económica deben reflejar de manera fehaciente el tipo de operación y las transacciones que las originaron, de manera clara y suficiente, con objeto de asegurar su correcto registro. Deben ser oportunos. Todos estos documentos fuente deben ser emitidos en el periodo en el cual los servicios fueron realmente devengados, es decir, en el momento en que la operación se reconoce como realizada, debiendo contener los datos de las fechas en los cuales dichas operaciones se efectuaron, así como detalle de los productos y los servicios que amparan. Deben ser verificables. La verificabilidad es uno de los elementos de control más importantes de este tipo de transacciones. Los documentos fuente deben estar sujetos a verificaciones independientes, enfocadas a validar todos y cada uno de los productos y servicios por ellos amparados. Es muy importante tomar en cuenta que absolutamente todas las transacciones económicas, incluyendo aquellas que se generan en los procesos productivos internos, deben de contar con un documento fuente, impreso o electrónico, debiendo contener los mismos los requisitos ya establecidos. De otra forma, deberá cuestionarse por parte del responsable del registro la naturaleza del mismo. ¿Cómo se efectúa el registro contable? Que es, a final de cuentas, el objetivo final del tópico que estamos tratando. Hace algunos años, la práctica era registrarlos de manera manual y existían una cantidad de documentos y registros contables que se llevaban a mano. En el 80% de los casos eso ya está en desuso. Debemos reconocer que hay algunas personas o entidades que todavía lo llevan a cabo. Hoy por hoy, las capturas se realizan en paquetes electrónicos, algunos de ellos ya muy conocidos como el Compact, Aspel y algunos que están por introducirse al mercado mexicano como es el QuickBooks y el Peachtree. ¿Cómo se registran las operaciones? Hay que asegurarse, primero que nada, de contar con todos los documentos fuentes a registrar, organizarlos e identificarlos de acuerdo a su naturaleza, ingreso, egreso, diario. Una vez que los hemos identificado, debemos o recomendamos iniciar con ingresos,
posteriormente egresos y finalmente los diarios. Asimismo, es necesario contar con cifras de control, totalizando cada uno de los conceptos por naturaleza a registrar. En cada registro deberá iniciarse registrando el movimiento de cargo y o cargos y posteriormente la contrapartida, abonos y abonos, esto con objeto de tener un mejor control y asegurar la igualdad en este caso del registro. También es importante identificar si se trata de movimientos múltiples, es decir, un cargo que puede tener múltiples abonos o múltiples cargos que corresponden a un solo abono o múltiples cargos que corresponden a múltiples abonos. En todo caso, el registro de la operación debe dar suma cero, es decir, los cargos y los abonos deben estar compensados. Finalmente, el cierre del registro contable, el cual consiste en que una vez concluidos los trabajos de registro de las transacciones económicas, se efectúen las validaciones y verificaciones de control que permitan asegurar con cierto grado de certeza que las operaciones han sido registradas de conformidad con los parámetros establecidos y de acuerdo a las políticas contables de la organización. Para tal caso, es necesario que efectuemos validaciones y verificaciones de control. Entre ellas podemos identificar las siguientes: conciliaciones bancarias, consecutivos de facturas, conciliaciones de clientes o auxiliares de clientes, conciliaciones fiscales o consecutivos fiscales, revisiones de auxiliares individuales, análisis de paretos, cifras de control y validaciones y verificaciones de control cruzado. Esto con el objeto de asegurar que la integridad de nuestros registros contables y de las transacciones que amparan se haya efectuado de manera correcta. Finalmente, no queda más que enfatizar la importancia de un adecuado registro de las transacciones económicas. La generación de información financiera derivada de este adecuado registro es de suma importancia para la toma de decisiones. Agradecemos la atención.